¿Es posible que la fachosfera divulgue su propaganda en escuelas católicas cristianas en cualquier país? Sí, siempre. Es decir, siempre un problema de la fachosfera, de la religión cristiana y católica. Si la religión cristiana la religión que mantiene los principios de la derecha, la injusticia, porque Dios así decidió crear el mundo, la desigualdad, porque así decidió Dios crear el mundo. Este mundo es un valle de lágrimas, tú no tienes por qué querer estar viviendo mejor, tú lo que tienes que hacer es rezar mucho, porque así en la otra vida ya te toca, ¿no? Pero ahora no le vas a quitar impuestos al señor Elon Musk para repartirles a los pobres comida, que comen cosas muy feas, no comen trufas ni comen caviar, el champán, ni saben lo que es el champán. O sea, es gente que no, ¿qué vas a gastar en ellos? ¿Van a comer arroz? No, tú déjale su dinerito a Elon Musk, que ya Dios te dará de comer cosas maravillosas cuando estés en el paraíso. Ese es el cuento de la Iglesia Católica, entonces su alianza con la derecha política pues es evidente, con la derecha económica es evidente, con la derecha política más. Quien decide quién debe gobernarnos es Dios. La democracia es una aberración. La democracia es un atavismo, no atavismo, una, una enfermedad social. La soberanía viene de Dios y Dios dice, el emperador es Maximiliano II, el emperador es Napoleón, el emperador es Luis XVI. ¿Usted qué? ¿Por qué? Porque la democracia no es religiosa. Se debe respetar la decisión de Dios y la soberanía procede de Dios y no del pueblo, como decimos los demócratas, ¿no?